Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Adán Oliveros. Mi correo es adanoliveros52@gmail. El día de hoy quiero comentar algunos aspectos, sobre todo para el personal de salud, de cómo detener el avance del COVID-19 y sobre todo algunas consideraciones si llegas tú como personal de salud, enfermera, doctor, camillero, logras adquirir la infección. Vean ustedes, cuando nosotros oímos hablar del virus en diciembre del 2019, nunca consideramos que nos iba a llegar o que estaba muy lejos. No fue sino que en ese mismo mes se empezó a reportar y el que lo reportó fue censurado, aunque después intentó resarcir su dueño, pero este doctor después falleció y sus familiares se enfermaron también. A partir de que llega a México, se ha convertido pues en una pandemia. El 18 de mayo del 2020, hoy, estamos en los picos máximos de contagio y muerte. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros como grupo de médicos debemos hacer? Primero debes de saber si eres positivo o negativo al COVID, porque si eres negativo tienes que extremar demasiado tus cuidados, tu manejo dentro del hospital, recibas o no pacientes COVID. Pero si ya tienes pacientes COVID en tu hospital y estés con COVID o dentro de otro servicio, debes de extremar. Se ha hablado mucho del equipo. Lo idóneo es que sea completo con tu overall, con tus googles, con tu careta, con tu cubreboca N95, botas, porque las batas quirúrgicas y otros, pues evidentemente el riesgo aumenta ya que no cubre ciertas áreas y estamos ante un virus que es hipercontagioso. Esa es su ventaja, esa es su capacidad y obviamente esa es su característica de ser mega contagioso. Entonces lo idóneo son estos equipos. Si no nos los dan en los servicios médicos, tenemos que invertir en nuestra seguridad. Ya después veremos. Pero evidentemente no puede uno darse el lujo de valorar una paciente en una interconsulta embarazada, en una paciente, en un procedimiento, llámese de broncoscopía o cualquier otro. Uno hoy en día, en estos picos, debe de actuar responsablemente. Vean ustedes cuál es el riesgo para los trabajadores de salud en la pirámide ocupacional. Muy alto son aquellos trabajadores de la salud, por ejemplo, doctores, enfermeras, dentistas, paramédicos, aquellos que transportan también exámenes, muestras, evidentemente también tienen mucho mayor riesgo. ¿Qué sabemos hoy en medicina basada en evidencia en este 18 de mayo del 2020 de este virus y sobre las medidas? Vean ustedes, la idea de poder intervenir el día de hoy en este video es que hagamos medidas tempranas en los pacientes, evidentemente también en ti mismo, personal de la salud, llámese doctor o enfermera. Es decir, que en los síntomas, en los inicios de los síntomas, nosotros podemos intervenir con la inmunomodulación y si somos hospitalizados aún con síntomas ya de disnea o radiografía normal, hacer la inmunomodulación porque de alguna manera vas directo a la unidad de cuidados intensivos críticos y a la defunción. Entonces la idea de poder clasificar en leve o moderado el cuadro, hay muchas clasificaciones del triaje y evidentemente mi ocupación del día de hoy es el mensaje que no hay que esperar que tenga síntomas de dificultad respiratoria para el internamiento. La intervención debe ser muy temprana. Evidentemente hablo de la terapia de soporte no invasivo. Si ya hay síntomas respiratorios, evidentemente intentar hasta donde sea posible el ingreso al área de cuidados críticos, ya que el área de cuidados críticos ya vas a entrar con un pulmón afectado,
dañado, que ya tiene lesión inducida y la propia intubación, el propio manejo de estos ventiladores pudieran llevar a la complicación fatal. Por eso hay que identificar los factores de riesgos antes, estudiar y estar pendiente de los nuevos protocolos y los seguimientos. ¿Cuáles son los sistemas de inmunomodulación identificables a menor costo? Identificarlo y mediante el comité interdisciplinario o poder operar, empezar a hacer estos protocolos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que esta enfermedad nos agarró desprevenida, nadie nos dijo cómo paliarla, cómo tratarla, y evidentemente ahorita los médicos tenemos que reorganizarnos para saber qué podemos hacer, cómo podemos hacer un grupo de personal entrenado con las mismas medidas de seguridad. Los pacientes que pueden ser sujetos a la inmunomodulación pueden ser pacientes que todavía no están tan graves, positivos o no positivos. Hay que pedirles sus placas, hay que pedirles su tomografía de entrada. Y obviamente los soportes no invasivos, vean ustedes, este es el protocolo de Berlín, donde la estrategia ventilatoria va a depender según el fenotipo. Si nosotros nos sentimos enfermos o algún síntoma, evidentemente empezar con la biometría hemática, la química sanguínea. Y aun si no tenemos un oxímetro, vean ustedes estos nuevos monitores que están saliendo. En $19 te hacen el electro, la oximetría y la temperatura y otras cositas más. Están accesibles, no hay que perder, tenemos que invertir en nuestra salud. Si tú eres diabético o algo, ya existen los chips para hacer curvas mediante tu celular, y evidentemente si tienes tú, personal de la salud, un factor en contra, evidentemente hay que actuar, porque tú puedes ser que no estés dentro de ese 80% donde vas a tener síntomas leves, y hay que pensar en que pudiera haber después una complicación. ¿Por qué hago yo estas aseveraciones? Bueno, yo me dedico a reproducción, pero dentro de la reproducción nosotros tenemos el síndrome de hiperinflamación o de disfunción de implantación aloinmune. Tenemos aborto espontáneo, tenemos aborto recurrente. Aunque hagamos un buen in vitro, hay falla de implantación. ¿Por qué? Porque hay el proceso de pequeñas tormentas para el endometrio. El endometrio es donde se origina la vida, pero es un órgano y puede tener su tormenta de citocinas mediante la unión del esperma-óvulos. Pero si el esperma y el óvulo comparten muy similares antígenos de histocompatibilidad, hay un colapso en la señalización de las citoquinas anormales, y obviamente hay un desequilibrio entre ellos que lleva a desencadenar toda esta cascada del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, antitiroideos, antiováricos, que modifican lo que es el panorama de las células inmunológicas allí, que contribuyen, como los linfocitos T, las células natural killer, que evidentemente hacen todo este daño intrínseco del endometrio y el proceso de la hiperinflamación. Vean ustedes, esta es una revisión de los inmunomoduladores que es un autor que es el jefe del departamento de pediatría reumatológica en Italia. Los chinos tienen mucha experiencia, pero quienes más saben para mí son los italianos, porque han poder descifrar un poco más el problema. Estos son los inmunomoduladores. Vean ustedes la cloroquina, la hidroxicloroquina, inhibidores de interleucina C, baritinicid, los inhibidores del factor de crecimiento tumoral, los AINES y corticoides. Hay misceláneos, por supuesto. Acuérdense que estamos paliando. No ha salido la vacuna, que eso sería lo idóneo, pero mientras no salga la vacuna, tenemos que hacer el conocimiento de la hiperinflamación, que es una respuesta inmune controlada y una reacción que daña al huésped. Normalmente el virus, mediante una proteína S, se va a los receptores de la coenzima de la angiotensina 2 o ACO2,
y de alguna manera es como si la llave abre esta cerradura para entrar a infectar la célula, y de aquí viene la generación transcriptómica. Con la desregulación inmune hay unos cambios allí en los macrófagos alveolares para suprimir la expresión del interferón y la producción anormal de interleucinas 10. Del otro lado, el daño ocasionado de este tejido amplifica la respuesta inflamatoria, entra la ferritina, que normalmente compensa y que hace señalización proinflamatoria, activa los macrófagos, y esta secreción anormal y desregulación a lo que lleva es a la lesión pulmonar inducida mediante un síndrome de liberación de citoquinas o citocina, llamado también tormenta de citoquinas. Esto no es nuevo. Esto se ha observado en todas las neumonías atípicas por coronavirus. Desde el HN1 hasta la de fiebre de Oriente, evidentemente la característica es, como la es el COVID ahora, la respuesta inmune del huésped de una respuesta aberrante. Esto es lo que llamamos tormenta de citoquinas y que está relacionada con la gravedad de la enfermedad y el mal pronóstico. Es aquí donde las acciones del interferón, de las interleuquinas, citoquinas, el factor estimulante y factor de necrosis tumoral, hay una desregulación de la inmunidad innata. Todas estas propiedades antivíricas se ven entorpecidas y de alguna manera la quimiotaxis o la estimulación tienen un cambio proinflamatorio muy importante. Es una inflamación sostenida, hay lesión del tejido pulmonar y en la patogénesis intervienen una necrosis y un edema intercompartamental que de alguna manera también contribuye la linfohematofagocitosis, que es lo que lleva al daño del pulmón en una forma considerable. Todo esto por la hiperinflamación. Esta hiperinflamación es lo que hace el edema pulmonar, daña el intercambio o altera el intercambio gaseoso, obviamente altera la capacidad y la estancia pulmonar, afectando estos mecanismos respiratorios. Acuérdense que es una lesión pulmonar inducida y obviamente lleva a un círculo vicioso. Evidentemente tenemos hipoxemia. Y aquí vienen dos fenotipos, el L y el H, donde uno hay una desregulación de la perfusión, aquí hay bajo de la estancia, pero en el otro ya hay un colapso, ya hay un síndrome de estrés respiratorio agudo. Aquí hay una microtrombosis pulmonar, este es el grave, este es el que lleva a la muerte y está relacionado con los síntomas clínicos, haya o no respiratorios, ¿ok? Estos fenotipos, que no es mi función explicarlos el día de hoy porque no soy neumólogo, pero de alguna manera la idea es poder intervenir que si ya tienes un distrés respiratorio, si es bajo, podemos intervenir. Ya en el alto con complicado, resulta que la terapia respondan aceptablemente. Vean ustedes los inmunomoduladores, nosotros ya los habíamos usado antes en pacientes con endometriosis avanzada. Recientemente salió este grupo mexicano en Fertility Sterility del Etanercept en pacientes con falla de implantación. Hemos tenido también en el mismo endometrioma, pero nosotros debemos estar atentos qué es lo que debemos de saber, aunque seamos ginecólogos, qué es lo que debemos de saber del COVID-19 si estamos en la línea luchando. Este es acaba de salir el 5 de mayo, el primer paciente tratado con un inmunomodulador con COVID-19, inmunocomprometido, ¿sí?, que llegó con fiebre, con síntomas importantes y que de alguna manera este paciente recibió una dosis subcutánea, tenía tos, mialgias y diarrea. Y 5 días después el paciente fue requerido a emergencia, pero realmente
paciente no hubo datos de estrés respiratorio y este paciente no requirió lo que es entrar a terapia intensiva. Hoy en día ya existen scores para poder predecir esta tormenta de citoquinas como la temperatura, la hepatoesplenomegalia, la linfopenia, los triglicéridos, fibrinógenos, dímeros, ferritina, que de alguna manera pueden darte puntaje para poderlo predecir. Vean ustedes, este es un review y además es una revisión y metaanálisis de cómo los inmunomoduladores, de alguna manera, aquí hay una revisión de todos los inmunomoduladores, incluso el metrotexate, y la conclusión de este metaanálisis es que su uso no lleva mayor riesgo de infecciones graves, es decir, en ciertas situaciones los podemos utilizar. Y este es el otro review de lo que es la acción de la cloroquina, que es la primera línea de tratamiento en el coronavirus. Parece ser que puede intervenir en el ingreso del ciclo viral al interferir con las partículas. Y se demostró también que inhibe la quinona reductasa en la estructura, ¿sí? Y de alguna manera se ha usado en otros también coronavirus. Entonces parece ser que la cloroquina hoy por hoy es un inmunomodulador, que es el primer frente de batalla. Como les dije, también están los inhibidores de la interleucina 6. Acá están sus riesgos, evidentemente. Ahí puede haber un deterioro. Lo importante aquí es que no es mayor el riesgo de usarlos, pero algunos dicen que los corticoides tienen mayor riesgo de infección viral. No hay estudios controlados prospectivos aleatorizados que digan que en el COVID pudiera llevarlos a este riesgo o alguna casuística que hoy en día lo reporten. Vean ustedes, esto es inteligencia artificial. Sí, son tomografías, pero para hacer la correlación entre aspectos clínicos y hallazgos. Ustedes están viendo aquí principalmente que las lesiones de los virus son periféricas, en este caso, las lesiones en vidrio despulido y posteriormente que evolucionan a la consolidación. Este va a salir el 25 de mayo. Principalmente lo que quiero dar a entender es que la fiebre y la presencia de tos, evidentemente pudiera haber hasta un 63% ya de lesiones, ¿sí? Con la presencia de tos y fiebre, cuando estamos en el moderado, y cuando hay fiebre nada más y tos sin dificultad respiratoria, andas en un 7 a 10% ya de infiltración, ya de daño, ya de invasión por el coronavirus. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que no hay que despreciar que un paciente o que tú, médico, pudieras tener la tos y la fiebre, de alguna manera soslayarla. Yo creo que es el momento interesante donde podrías intervenir con estos inmunomoduladores en forma temprana. ¿Por qué? Esta es una casuística que acaba de salir el 28 de abril. Los pacientes que usaron un inmunomodulador, esta es una casuística de 20 pacientes, los que usaron el inmunomodulador, 0% de admisión. En cuanto a muertes, lo que varió con el uso en casos ya avanzados. Estos no requirieron ventilación mecánica, 0%. Y vean ustedes la diferencia. Los que más murieron, hay un 48% en este grupo, contra el 25% en diferencia estadística de los que murieron. Fue menor el ingreso de pacientes, un 25%, contra los que ingresaron al 72% que no usaron. Repito, los pacientes que usaron el inmunomodulador tocilizumab, el ingreso fue mucho menor contra los que no usaron. Murieron mucho menos
contra los que no lo usaron. Entonces, esto es importante porque hay una diferencia en el uso de inmunomoduladores. Mi propuesta es la siguiente: estamos haciendo muchos combos, los médicos no hemos tenido la oportunidad de organizarnos, no hemos podido la oportunidad los colegios, federaciones para empezar a hacer terapias, para hacer protocolos, agruparnos, porque es tanto la demanda o el colapso o la zona de guerra que no les permite pensar, organizar, y es entendible. No estábamos preparados para eso. Tal parece que la estrategia está dirigida exclusivamente al soporte, obtener los recursos al soporte ventilatorio. Yo creo que nosotros podemos interrumpir con un esquema de inmunomodulador de Flazacort, 30 miligramos cada 12 horas por 3 días, después 15, la mitad de la tableta por 3 días, los 7 miligramos, el cuarto de tableta por 3 días, insisto, a los síntomas leves, tos, fiebre. Y hablo de que no hay que esperar que tenga dificultad respiratoria o sensación de disnea, allí es obligado incluso a hacerlo. El otro esquema, este esquema es dosis única. La verdad que hay 6 casos que hemos observado y evidentemente la evolución ha sido satisfactoria, igual entre los dos, pero este es muy costoso, vale 12,500, pero la respuesta a las 24 horas es impresionante. Podemos usar la dieta libre de demanda, podemos usar ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina. No hay que olvidar que la heparina subcutánea es parte básica del tratamiento. Incluso el riesgo aumenta cuando los pacientes ya se van a dar de alta, debe tener el tratamiento 15 días después. Acuérdense que estuvieron acostados, acuérdense que inmovilizados, y obviamente uno de los, si ya está con soporte ventilatorio agresivo o no, entubado no, la posición de prono es una de las ventajas impresionantes. Este es el resumen de los fármacos inmunológicos o inmunomoduladores antirreumáticos actualmente probados en ensayos clínicos de pacientes con COVID. No son muchos los casos, pero evidentemente ya empiezan a ser parte de la indumentaria en el escenario del síndrome de liberación de citoquinas. Como conclusión, cada vez vamos a estar viendo reportes y reportes, pero casi ahorita se están centrando a atacar este síndrome o tormenta de citoquinas para poder evitar que los pacientes lleguen a la unidad de terapia intensivas. Soy Adán Oliveros, mi correo es adanoliveros52. Espero haberlos un poquito como cultura médica, y si gustan le puedo enviar la información, los papers, las revisiones que estamos haciendo. Y hoy en día queremos conformar un grupo médico. Sabemos que no vamos a estar, hemos estado en la línea de frente de batalla, incluso yo personalmente he visto la enfermedad, he estado viendo pacientes, y de alguna manera queremos organizarnos para poder proponer protocolos que mejoren el pronóstico y evitar que los pacientes lleguen a la unidad de estados críticos. Un gusto, un placer haber compartido esta plática con ustedes. Pasen muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias.